Saludos cordiales, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate Modalidad Virtual. En el tema de hoy hablaremos sobre las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional discutió ya en segunda y definitiva instancia. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Tercer debate, modalidad virtual. Para conocer detalles respecto de cómo se llevó adelante el informe, la discusión al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, vamos a revisar el perfil del asambleísta Franklin Samaniego. Franklin Samaniego, doctor en jurisprudencia, asambleísta por la provincia de Pichincha, vicepresidente de la Comisión Especial Ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Para complementar el debate, la discusión de este proyecto de reformas, revisemos ahora el perfil de nuestro segundo invitado, el asambleísta Esteban Torres. Esteban Torres, abogado, asambleísta por la provincia de Tungurahua, integrante de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. El pasado 5 de octubre, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Se trata entonces de un tercer intento por parte de la Asamblea Nacional de aprobar un proyecto de cambio, de reforma a esta normativa que rige a la legislatura ecuatoriana. Los detalles en el siguiente video. Como un hecho histórico fue calificada la aprobación de las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, norma que rige el trabajo de la Asamblea Nacional. El presidente de la legislatura, César Litardo, reconoció que este paso es importante para transparentar el accionar de la primera función del Estado. Con estas reformas se garantiza que los asambleístas cumplan con su rol de manera más efectiva. En la propuesta se incorporaron varios temas que fueron ampliamente debatidos, como el accionar de los legisladores. El pedido de diezmo como una causal para la destitución. En cuanto a la ética y el control interno, la reforma incluye creación de un comité de ética. Para la destitución de un legislador se requerirán 91 votos, es decir, mayoría calificada. Deberes éticos de los legisladores, prohibiciones a los legisladores. En materia de fiscalización y control político también existen cambios en cuanto a plazos para la entrega de información y acceso a la información reservada, sanción, juicio político y control interno si un funcionario no entrega información solicitada, acumulación de juicios políticos. Comisión especializada de fiscalización pasa a permanente. En el ámbito del control político se incluyó restricciones para las autoridades censuradas políticamente. Las autoridades censuradas no podrán ejercer un cargo en el sector público por 2 años. Asimismo, se incluye uno de los pedidos de las organizaciones de la sociedad civil de contar con una comisión permanente que trate específicamente los temas de niñez y adolescencia. El enfoque de protección integral de niños, niñas y adolescentes sean transversalizados en todas las leyes que aprueba la Asamblea Nacional. Ahora el proyecto de reformas pasará a manos del presidente de la República para su sanción favorable u observaciones de ser el caso. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Bien, amigas y amigos, vamos a saludar con nuestros invitados. Empiezo por usted, asambleísta Franklin Samaniego. Gracias por estar con nosotros en la señal de los medios legislativos. Muchísimas gracias, estimado Ricardo, a quienes hacen la televisión legislativa. Un saludo a Esteban también, con el que compartimos este espacio, y en particular a los ciudadanos y ciudadanas que frecuentemente y de manera asidua miran este programa. Adicionalmente, mi solidaridad
desde ya en estos momentos difíciles que atraviesa el Ecuador por el tema de la crisis sanitaria. Espero que todos y todas nos encontremos de la mejor manera. Sin embargo, creo que debemos avanzar y en los próximos días aspiremos que se mejore la situación, no solo para el país, sino para el mundo. Así es que nuevamente un saludo y un abrazo a todos y a todas. Gracias, legislador. Por supuesto que sí, esperamos que la situación mejore en los próximos días. Asambleísta Esteban Torres, gracias por estar con nosotros en este programa Tercer Debate que se transmite por la señal de los medios legislativos. Gracias también, estimado Ricardo. Un saludo a mi colega en la comisión, a Franklin Samaniego, y a las órdenes. Gracias, legislador. Empecemos conversando. Asambleísta Franklin Samaniego, decíamos en la introducción que se trata de un tercer intento por parte de la Asamblea Nacional de modificar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La primera sucedió en el 2012, la segunda en el 2017 con ya el actual mandatario. En estas dos anteriores ocasiones hubo objeciones totales a este proyecto de reformas. ¿Por qué insistir, asambleísta Franklin Samaniego, en modificar la Ley Orgánica de la Función Legislativa? Bueno, efectivamente, gracias. En relación a la consulta que se plantea, el Ecuador atraviesa por una crisis muy compleja, no solo en el tema sanitario, sino más bien también hablamos de una crisis sistémica, que a nuestro criterio es una crisis en muchos de los sentidos y en muchos casos hasta inducida en el tema económico, en el tema social, en el tema político, pero además en el tema institucional. La Asamblea Nacional no es la excepción en estos casos, en este tema. Efectivamente, la situación es compleja, es difícil. Recordemos que la Asamblea Nacional tiene dos potestades consagradas en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La una es de legislar y la otra es de fiscalizar. En virtud de lo señalado, nos ha parecido y me parece es importante que en este momento esta Asamblea Nacional presente un proyecto de ley que, como usted señalaba, ha sido aprobado en el Pleno, en la que se habla de muchos temas. En resumen, alrededor de 8 temas importantes. El primero, fortalecer la fiscalización y el control político. El segundo, promover la eficiencia del trabajo legislativo. En tercer lugar, fortalecer la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Luego, propiciar mayor participación ciudadana, un tema sumamente importante. Ahora que vemos que a la Asamblea Nacional le ponen rejas, la idea es que esas rejas se retiren y que haya la participación de la ciudadanía. Luego, fomentar mecanismos que garanticen eficiencia en la norma a través de seguimiento y evaluación normativa, que las normas no aparezcan por la coyuntura política o las reformas. Luego, promover mayor transparencia, responsabilidad, rendición de cuentas y ética en las y los parlamentarios frente a los hechos que se han suscitado, y adicionalmente promover la gobernabilidad parlamentaria en el marco del pluralismo y la equidad de la representación. Y por último, un elemento que me parece también importante, que es solventar los evidentes vacíos que hay en la ley, principalmente para darle certeza en el accionar legislativo. Vamos a irlos detallando a lo largo de estos minutos. Asambleísta Esteban Torres, voy con usted. Con estos temas se plantean al menos reformar el 80% de la actual normativa. Insisto con la pregunta, ¿es necesario modificar en su integralidad? Porque uno pensaría el 80% quiere decir básicamente toda la legislación que regula el Parlamento ecuatoriano. Bueno, yo creo que cada asamblea, cada parlamento intenta en lo posible mejorar los procedimientos, mejorar también a la institución. Esta reforma, que si bien puede no ser del interés de la mayoría de los ciudadanos, es importante para el manejo de la Asamblea, que toque un 80%, si lo hace bien, creo que es algo positivo. Si modificar el 80% de la ley en detrimento de los derechos de los ciudadanos, de una mayor separación de poderes, sería ilógico y sería negativo. Yo veo esta ley es positiva, muchas de las reformas eran necesarias. Tampoco creamos que una reforma de esta integralidad va a solucionar o a mejorar la calidad de los parlamentos, va a evitar que haya corrupción. No, lo que sí se permite, y eso es la parte más importante, creo yo, una mayor investigación, una mayor depuración dentro de la Asamblea, y eso es algo que por la coyuntura que hemos vivido en estos años, en esta última Asamblea, era sin duda una deuda con la institución,
con la legislatura y por supuesto con los ciudadanos. Por eso, enhorabuena que se haya reformado el 80%. Como le digo, la mayoría de reformas son positivas, son necesarias, muy difíciles, quién sabe, para digerir para la ciudadanía, para las personas, pero para el trabajo interno, y esperemos también que para la próxima asamblea es un buen punto de inicio para evitar problemas como los que ya hemos vivido este tiempo. Asambleísta Franklin Samaniego, sucede algo que se ha venido repitiendo al menos las dos anteriores ocasiones cuando se buscó modificar la ley orgánica de la función legislativa, y es que precisamente el Parlamento ecuatoriano aprobó los informes previo a que culmine ya su periodo legislativo. Sucedió en el año 2017, sucedió en el año 2012, cuando hubo también allí todo este proceso de reestructuración, reformulación por parte del Parlamento ecuatoriano. Hubo en su momento, en las dos ocasiones anteriores, vetos totales por parte del expresidente Rafael Correa y por el actual presidente Lenín Moreno Garcés. ¿Existen las condiciones suficientes como para que en esta ocasión sí reciba, si bien una objeción sea parcial o directamente le ejecútese a través del presidente de la República? ¿Existen las condiciones, el ambiente para aquello? Bueno, la Asamblea Nacional está cumpliendo con su labor. La labor nuestra es de legislar y de fiscalizar, y para eso es necesario ajustar la norma que rige a la primera magistratura, a la primera función del Estado. Esta función del Estado que tiene como responsabilidad proceder con los trámites respectivos, por ejemplo, de fiscalización. No puede ser que haya un ministro con 5 juicios políticos y que ninguno de estos haya culminado en el procedimiento respectivo y con la resolución respectiva del Pleno de la Asamblea Nacional. No puede ser que hayan normas que hasta el momento, por ejemplo, sean evacuadas, sean calificadas de acuerdo a intereses particulares de ciertos sectores que manejan desde el oficialismo en la Asamblea Nacional los temas de fiscalización y de legislación. En todo caso, como digo, actualmente se ha presentado esta reforma con 135 artículos que afectan más o menos a 155 artículos de todo el texto de la ley orgánica de la función legislativa. Sin embargo, de eso, tanto hacia adentro, los procesos de fiscalización, los procesos de investigación, como hacia afuera, son sumamente importantes. Hacia afuera, porque lo que hacemos es transparentar la gestión, ¿no es cierto? Y en esta balanza de pesos y contrapesos, poder ejecutar estos procesos de fiscalización para evitar abusos, pero adicionalmente temas que afecten a los derechos de los ciudadanos, y hacia el interno, tratar y evitar de que hayan los problemas y los escándalos que hasta el momento, por ejemplo, se han dado en la Asamblea Nacional. No puede ser que hayan varios asambleístas en este último periodo que se encuentren involucrados en temas de corrupción y que, por ejemplo, en el tema de los carnets de discapacidad, hasta ahora no exista un informe que lo conozca el Pleno de la Asamblea Nacional y no se tomen decisiones. Yo concuerdo con lo que dice Esteban, no vamos a resolver todos los problemas de la Asamblea ni del país con una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, pero sin embargo esta está siendo puesta en consideración en virtud de lo determinado por la Constitución del Ejecutivo en su calidad de colegislador, y es responsabilidad de él responder sobre estos temas, responder sobre lo que también parecería que no le afecta al ciudadano común y corriente, pero que en relación a la ejecución de la política pública y de lo que hace el Ejecutivo también le afecta, y de una manera muy, muy complicada. Ahora bien, asambleístas, vamos entrando en materia. Voy a empezar por usted, asambleísta Esteban Torres. Dentro del segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, se propuso reformular, endurecer, si se quiere, el régimen sancionatorio de la ley orgánica de la función legislativa, y dentro de aquello también elevar el número de votos mediante los cuales se puede destituir del cargo a un legislador. Actualmente la Asamblea Nacional se lo hace con 70 votos, se lo propone que sea ya con mayoría calificada, con 92 votos. ¿Por qué elevar el número de votos? Precisamente para destituir a los legisladores. En la actualidad se han destituido a legisladores con incluso más de 92 votos. Recordemos que varios de los casos en estos meses tuvieron 96, 95 votos. Entonces, pero se puso como base en un principio 70 votos. Únicamente,
Sí, pero era con base en una resolución de la Asamblea, porque la ley dejaba un vacío muy grande. Entonces, creo que ha sido buena esta clarificación por parte de la ley. Esto en ningún momento significará, creo yo, impunidad o no sanción. Yo creo que, como hemos visto en los casos contundentes, han habido más de 92 votos en las destituciones. Uno me parece que incluso superó los 100 votos de 137. Entonces, esto es únicamente llenar un vacío y ponerlo al nivel, además, de los ministros de Estado, porque para la destitución, la censura de un ministro de Estado se requieren precisamente esos 92 votos y no tiene ningún sentido que se quiera, digamos, tratar de distinto rango a un legislador del Ecuador. Sí sucedió en uno de los gobiernos anteriores, en donde se quiso bajar, digamos, si se puede decir, la jerarquía administrativa de los asambleístas y dejarles por encima a los ministros, pero precisamente es la Asamblea el primer órgano del Estado y por supuesto sus representantes con votación popular quienes tienen la facultad de controlar a los ministros y a cualquier otro funcionario público con los trámites establecidos en ley. Yo creo que en este punto lo que se ha hecho es únicamente aclarar un vacío de ley que además se manejaba vía resolución del Pleno, lo cual no es lo pertinente dentro de una técnica jurídica precisa. Asambleísta Franklin Samaniego, su punto de vista respecto de este proceso de depuración, si se quiere, o para destituir del cargo a un legislador. Bueno, en este sentido, la reforma apunta a varias aristas. La primera, crear el comité de ética. La segunda, sustituir, por ejemplo, el artículo 163 que habla de las prohibiciones de los asambleístas, en donde se incluyen algunos elementos que no estaban establecidos en la ley anteriormente, y posteriormente establecer ya un procedimiento claro, sin ningún vacío, para que se proceda a sancionar, valga la redundancia, a el asambleísta que incumpla con sus obligaciones, pero además con lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Constitución del Estado. En ese sentido, recordemos, y ahí voy a hacer énfasis también en lo que se señalaba anteriormente, que un ministro que es designado, no es electo, designado, es destituido en virtud o cesado, destituido o censurado en virtud de esa mayoría. Sin embargo, a un asambleísta en la ley orgánica de la función legislativa actual no determinaba taxativamente el número de votos y como decía Esteban, la Asamblea Nacional en una resolución adoptó esta votación con el fin de, con mayoría calificada, con mayoría absoluta, poder resolver sobre la cesación de funciones de un asambleísta. En este caso, lo más coherente es de que si una autoridad designada es destituida, por ejemplo, haciendo una analogía con mayoría calificada, lo mínimo que una autoridad electa por votación popular debería ser cesada en sus funciones por la misma mayoría, ¿no es cierto? Porque ahí me parece que estamos entrando en procedimientos de equidad. Sin embargo, de que indistintamente de la votación, lo que debemos hacer es garantizar un procedimiento claro, el debido proceso, el respeto a la legítima defensa y a la presunción de inocencia y a un procedimiento que esté debidamente establecido y que le dé seguridad jurídica también a las actuaciones de la Asamblea Nacional. Y dentro de ese proceso vamos con los juicios políticos, que me parece que son uno de los temas álgidos que generó mayor discusión al interior del Pleno de la Asamblea Nacional. Asambleísta Esteban Torres, empiezo por usted. ¿Por qué fijar plazos para que, una vez presentada una solicitud de juicio político, esta sea calificada por el Consejo de Administración Legislativa e inmediatamente remitida a la Comisión de Fiscalización y Control Político? Bueno, precisamente para evitar muñequeos, los juicios políticos son procesos de carácter político contra funcionarios que se encuentran en el gobierno fundamentalmente y especialmente ministros. Entonces, cuando se trata de grandes personalidades, los juicios se demoran, se archivan, no se ponen en el orden del día y lo que busca esta reforma precisamente es que no suceda esto. Pero lo más importante en los juicios políticos es que no se mueran en la comisión. Es decir, que la decisión respecto a los juicios pase al Pleno para evitar precisamente lo que ha sucedido en el último periodo. La Comisión de Fiscalización
integrada por la mayoría, buenas personas algunas, pero la gran mayoría truanes, verdaderos truanes que estaban en el muñequeo, en el arreglo, en la componenda, en la corrupción, que condicionaban el voto en la comisión, porque según la ley actual se mueren en la comisión los procesos, si así lo decide la comisión, a cambio de algo más. Entonces, eso es lo que busca esta reforma. Primero, evitar cualquier traba, evitar cualquier demora, evitar cualquier protección o incidencia en la Asamblea, poniendo plazos fijos y, por supuesto, evitando que la decisión quede en 12 o 11 comisionados y pase a los 137 para que allí, en el proceso como tal, se tomen las decisiones que estamos llamados incluso en estos días a conocer un juicio político contra el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, ejercer este control debido y tomar la decisión en el... Ahora bien, asambleísta Franklin Samaniego, primera distinción que se marca en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La norma actual señala que si este trámite, tras el proceso de sustanciación del informe, no reúne los 7 votos al menos al interior de la Comisión de Fiscalización, esa solicitud queda archivada si se quiere o consecuentemente no baja al Pleno de la Asamblea Nacional. Con la reforma lo que se busca es que todas estas solicitudes, una vez que ha sido calificado por el Consejo de Administración Legislativa, sustanciado por la Comisión de Fiscalización, pase directamente al Pleno de la Asamblea Nacional. Bueno, ahí hay varias aristas que es importante resaltar para el conocimiento del pueblo ecuatoriano y de quienes nos escuchan. La primera es que esta potestad de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional tiene que ser respetada y tiene que ser evacuada de la mejor manera, por respeto, no solo a los asambleístas del interno de la Asamblea Nacional, sino al pueblo ecuatoriano. Hoy en la mañana durante varios días hemos recibido, por ejemplo, en la comisión, en el grupo parlamentario por los derechos de los trabajadores, a los becarios. Y no puede ser que los ministros no asistan ni siquiera a las comisiones. No puede ser que haya ministros que se excusan en ir al Pleno de la Asamblea Nacional. Eso por un lado. Y por otro lado, tener claro los procedimientos para que no pase lo que está pasando en este momento. 5 juicios políticos al ministro de Finanzas, al ex ministro de Finanzas, quien ya renunció, y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Varios juicios a ministros que duermen el sueño eterno o van siendo evacuados de acuerdo a las conveniencias políticas de uno u otro sector. Quienes han estado en el gobierno y quienes no les interesa que se fiscalice y se transparente la información y los trámites y las gestiones, pero además todo lo que les es su responsabilidad como secretarios de Estado. Y la tercera, efectivamente, no puede ser que 7, 8, 9, 10 o 11 asambleístas resuelvan sobre el destino de un ministro o una autoridad sujeta a control político en la comisión. Por eso es que se ha incluido la obligatoriedad de que el informe, cualquiera sea la recomendación, pase a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Con eso creo yo que se fortalece la potestad de fiscalización que tiene la Asamblea, pero como digo, no para beneficio de ningún asambleísta, de ninguna bancada, para beneficio del pueblo ecuatoriano, porque todos, según la Constitución y la ley, estamos sujetos al control. En este caso, el control político de la Asamblea Nacional. Asambleísta Samaniego, si me permite allí una repregunta, tal vez, para buscar una precisión de su parte, pero al presentar una solicitud, un legislador, al presentar una solicitud de juicio político, y esta necesariamente al pasar al Pleno de la Asamblea Nacional, ¿no puede transformarse tal vez como un mecanismo de presión para estos ministros o para los ministros para que precisamente respondan o estén constantemente en el Pleno de la Asamblea Nacional, la denominada cacería de brujas? De ninguna manera, de ninguna manera. Con plazos claros, con términos claros, con procedimientos claros, con información determinada, con elementos sustanciales y definidos para la investigación sobre las actuaciones de los servidores públicos, me parece que es obvio que llegue a la Asamblea Nacional y evitar lo que ha pasado. Recuerde usted las denuncias en juicios políticos anteriores a la ministra María Paula Romo, ministra de Gobierno, cuando hablamos de los momentos de corrupción que ha tenido la Asamblea Nacional, cuando hablan de los repartos, y un ex asambleísta señala con dedo y con punto y coma a la ministra sobre sus actuaciones y de cómo
se habría llegado a determinar la no censura de esa ministra. En todo caso, estos temas no pueden quedarse entre 10, 12 asambleístas, tienen que pasar al Pleno de la Asamblea Nacional, en donde está representada toda la expresión del país. Ahí están todas las bancadas, todas las organizaciones políticas las que deberán tomar una decisión en beneficio del pueblo ecuatoriano. Correcto, asambleísta. Me interesaba conocer una precisión respecto de este punto. Asambleístas, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos continuaremos conversando sobre este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que además el texto fue remitido ya al Ejecutivo y que se espera en los próximos días el pronunciamiento del mismo. Sigan con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate Modalidad Virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Tercer debate, modalidad virtual. Siga Tercer Debate por Televisión Legislativa, Canal 42 en Pichincha, Canal 22 en Guayas, Canal 27 en Azuay y Canal 45 en Manabí. La radio de la Asamblea Nacional en todo el país. En Facebook por TV Legislativa y en la web en vivo.asambleanacional.gov.es. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Esto es Tercer Debate Modalidad Virtual. Conversamos con los asambleístas Franklin Samaniego y Esteban Torres respecto del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Asambleísta Esteban Torres, para ir cerrando el aspecto de fiscalización y control político que ha generado discusión en el Pleno de la Asamblea Nacional, se dejó en claro también respecto de las prohibiciones a las que están sujetos los legisladores respecto de este proyecto de cambios, y hago referencia a estas declaraciones que son de dominio público y que se las conoció hace pocos días, en donde se habla que los legisladores, si bien no pueden recomendar nombres, pero tal vez sí sugerir, se dijo, por parte del Ejecutivo, y allí había toda una discusión. ¿Cómo quedó establecido las inhabilidades de los legisladores? La reforma, tal como se votó, taxativamente incluye causales para la censura, destitución de un asambleísta. Yo, en lo personal, creo que estas causales, incluso las que vivimos en estos meses y en estos años de la Asamblea, ya estaban implícitas en la ley actual y en la Constitución, pero hubieron voces que buscaban que esto esté de forma precisa y clara, especialmente el tema de diezmos y el tema de cargos públicos. Lo que usted menciona es un caso interesante. Y claro, es el hecho de que a alguien le pueden pedir un nombre para que alguien designe, porque conoce el medio y porque sabe cuál podría ser el desempeño de un buen funcionario. Y otra cosa muy distinta es, por supuesto, condicionar el voto u obtener algún beneficio con la designación de una persona. Pero la ley en eso lo ha hecho más claro. Yo, como le digo, de mi criterio jurídico en este punto es que era innecesario. Yo creo que todas las causales, y bien vimos ya cómo fueron sancionados los asambleístas con la ley actual por lo que habían cometido. Entonces yo creo que si esta reforma ayuda a clarificar la sanción que deberá seguir cualquier persona que se dedique a hacer todo menos a legislar y a fiscalizar, enhorabuena. Enhorabuena, y ojalá esto tampoco reciba el veto del Ejecutivo, porque como usted bien mencionó, esta ley ha tenido ya sucesivos vetos, y un veto total implicaría que varias de estas reformas se queden. Asambleísta Esteban Torres, ¿cree usted entonces que existe ese riesgo tal vez de un veto total por parte del Ejecutivo? Eso me preocupa un poco. Yo creo que al menos en este punto, en el tema de las inhabilidades de los legisladores, podría venir un veto, porque yo le digo de la tesis de lo que se entiende por la Constitución, en donde hay un artículo que establece esto, y por supuesto en la ley orgánica actual ya están implícitos todo tipo de casos, desde pedir diezmos hasta gestionar cargos. Lo que ha hecho esta reforma es poner casos que van más allá de la Constitución, y me temo que esto podría tener alguna argumentación en el veto. Ojalá sea un veto parcial, si es así, como le digo, ojalá no sea un veto total.
por parte del Ejecutivo, lo cual implicaría, por supuesto, que la Asamblea nuevamente tiene que tratarlo y si tiene los votos, los 91 votos, podría ratificarse en el texto actual que se ha mandado. Ahora bien, asambleísta, ¿se mantiene la conformación de este comité de ética? Se habla de que sesionará de forma permanente. ¿Cómo va a funcionar? Asambleísta Franklin Samaniego. Claro, efectivamente, la conformación del comité de ética ha determinado que efectivamente hayan 5 asambleístas que sean electos en el Pleno de la Asamblea Nacional por mayoría absoluta, que serán renovados cada 2 años y que funcionarán únicamente para conocimiento y sustanciación de denuncias sancionadas con destitución, por tanto no podrán actuar de oficio. Sin embargo, de esto creo yo que también la ley aporta y la reforma aporta en la clasificación. Si bien existe una disposición en la Constitución de la República en donde establece las inhabilidades, esta norma lo que hace es incluir faltas y sanciones administrativas, faltas y sanciones leves, faltas administrativas graves, faltas administrativas muy graves, en donde se establecen las sanciones pertinentes. Sin embargo, de eso, como decía en un inicio, es importante tener claras las reglas en la ley con el fin de lo que en derecho conocemos, ¿no? Lo que abunda no hace daño. Sin embargo, yo concuerdo que las inhabilidades, al estar determinadas en la Constitución, deben ser las mismas que se desarrollan en el texto de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En este sentido, yo creo que no hay razón para que el Ejecutivo vete estas disposiciones mismas que hacen referencia al texto constitucional. Ahora bien, asambleístas, vamos entrando un poco en cuanto al funcionamiento del Parlamento ecuatoriano. Todos sabemos que las convocatorias por parte del presidente de la Asamblea Nacional se la realiza cuando es una nueva sesión o una continuación, tal vez una convocatoria con 48 horas de antelación. Pero previo a la instalación de la misma, surgen los pedidos de cambio en el orden del día, que también es una facultad de la cual ustedes gozan. Pero en ocasiones, a inicios de año, previo a la pandemia, sucedió que una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional tenía 12 pedidos de cambio en el orden del día. ¿Se buscará normar aquello? Empiezo por usted, asambleísta Esteban Torres. El derecho a pedir un cambio del orden del día es algo lógico en cualquier parlamento. Permite además que ciertos temas coyunturales se puedan tratar. ¿Cuál ha sido el problema en muchas de las sesiones? El hecho de que nos topamos con 5, 6, 7, 12 cambios del orden del día. Muchos son similares, presentados por las mismas bancadas hace 1 o 2 meses. Y por eso las sesiones que no se convocan todos los días, las sesiones plenarias, sufren retrasos, sufren atrasos en su tratamiento. Entonces se ha hecho bien en esta ley en regular precisamente la presentación de los cambios del orden del día, permitiendo, por supuesto, el derecho de cada legislador de que un tema coyuntural se lo trate el día de la sesión plenaria. Pero esperamos que con esto no hayan, como usted menciona, 12, 13 cambios del orden del día, cada uno además con una constatación del quórum, con votación, con palabras del proponente, que no se queden los 3 minutos establecidos por ley, sino que a veces se extiende a los 5 o a los 6 minutos, y que, como le digo, impiden que leyes muy importantes o leyes convocadas con anterioridad, proyectos que tienen que evacuarse y que además incluso algunos tienen plazos legales, se traten. Entonces, sí se regula esto y esto es algo positivo para evitar precisamente una especie de abuso del derecho parlamentario, de lo que se llama aquí el filibusterismo exagerado, para apoyar a la Asamblea a un tratamiento más expedito de las leyes. El problema no es la cantidad de pedidos en el cambio del orden del día, asambleísta Samaniego, sino que en su mayoría son resoluciones que al final del día no tienen mayor peso legal. Y claro, son exhortos que puede efectuar bien la Asamblea Nacional respecto de un tema de coyuntura al presidente de la República. Pero finalmente, al no tener mayor peso legal, el Ejecutivo puede acogerla como no. Bueno, efectivamente, las resoluciones que se van adoptando en la Asamblea Nacional son resoluciones que en muchos de los casos o no son tomadas en cuenta de forma obligatoria, de cumplimiento obligatorio, o la segunda,
lo que sucede normalmente. Los presidentes de la Asamblea Nacional proceden con el trámite correspondiente en el mejor de los casos y muchos no son adoptados ni analizados en el Pleno de la Asamblea Nacional, no van a debate, ¿no es cierto? No llegan al debate, se quedan ahí en el orden del día y hay múltiples sesiones y ahí me comprometo a revisar cuántas sesiones tiene, por ejemplo, en este periodo abierta la Asamblea Nacional y que no las ha cerrado, con puntos del orden del día, con resoluciones que tienen que ser evacuadas y debatidas, ¿no es cierto? Y por el otro lado, el abuso que se hace. Cuando se hace la reforma se plantean que haya solo 3 pedidos de cambio del orden del día, que me parece importante hasta para poder generar que las diferentes bancadas puedan conversar sobre ciertos temas y acordar la presentación de los cambios del orden del día. Ya lo señalaba anteriormente, hay múltiples cambios del orden del día que se refieren a un mismo tema. Ojalá que estos se vayan unificando y que sea ya el debate en donde se determine cómo quedan y cómo se construyen las resoluciones del Pleno de la Asamblea Nacional. Vamos entrando un poco más al interno de la Asamblea Nacional, asambleísta Esteban Torres, y hablamos de la Unidad de Técnica Legislativa, que si bien funciona actualmente como un órgano asesor, si se quiere, del Consejo de Administración Legislativa, no se encuentra establecido dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Cómo va a ser este funcionamiento? ¿Cuáles van a ser las competencias que ahora va a asumir la Unidad de Técnica Legislativa? Bueno, primero estará ya reconocida en la ley. Esto es fundamental porque no solo los proyectos de ley que presentan la mayoría de asambleístas carecen de los fundamentos básicos que debería tener un proyecto de ley, sino que incluso las propias leyes y con todo el vaivén político que se da en las comisiones, se pierden, digamos, su perfección necesaria, su precisión, su certeza, y el rato de ser aplicadas, si no sufrieron algún veto del Ejecutivo, tienen complicaciones, porque aquí no se hacen leyes para los legisladores, se hacen leyes para los abogados, para los ciudadanos, para los operadores, para los funcionarios públicos. Entonces esperamos que esta unidad, que ya se ha hecho, de un control, digamos, de los proyectos que se presentan, pero durante el proceso también, y por supuesto también algo de control el momento ya de presentar el texto a los asambleístas, porque lo que hemos vivido en muchas situaciones es con un poder tan fuerte del ponente, en donde se maneja la coma hasta los últimos 5 minutos, la palabra, se quita el artículo, se han dado errores técnicos que incluso han motivado leyes posteriores. Con fe de rata se propuso alguna vez en una de las leyes, y eso no se puede permitir un parlamento en donde se entiende que la claridad, la precisión y la excelencia en las leyes debería ser la tónica general. Esperamos que esto esté de acuerdo también con la unidad de gestión presupuestaria, porque es importante ver el impacto económico que tiene cada ley. El asambleísta muchas veces no dimensiona lo que significará uno u otro proyecto, pero con un apoyo para el gobierno es posible, no es a un presupuesto muy reducido. Esto mejora el proceso legislativo y ojalá tenga como resultado mejores leyes. Claro que sí, asambleísta Franklin Samaniego, uno de los temas que mencionaba el legislador Torres es la facultad que tiene el ponente al momento de entregar ya el informe para segundo debate. Antes de pasar a aquello, la Unidad de Técnica Legislativa podrá ser este órgano asesor, si se quiere, para el ponente previo a la entrega del documento definitivo, o estará adscrita al Consejo de Administración Legislativa. Bueno, la unidad de técnica legislativa tiene la obligación de emitir adicionalmente informes técnicos jurídicos no vinculantes, ¿no es cierto? Tanto a los órganos que conforman la Asamblea Nacional, no solo a una u otra unidad, sino a todos los órganos que conforman la Asamblea Nacional para el cumplimiento del objetivo. En ese sentido, también recordemos que aparte de la unidad de técnica legislativa, lo que se ha determinado también es la inclusión de una unidad de evaluación normativa, y unidad que lo que va a tratar es de hacer el seguimiento de la ejecución de las normas y que las normas y las reformas ya no correspondan o no se deban exclusivamente a la coyuntura. Como digo,
en el artículo 6, cuando habla de los órganos de la Asamblea Nacional, tanto el Pleno, el presidente de la Asamblea, el Consejo de Administración Legislativa, las comisiones especializadas, la Secretaría General de la Asamblea y los demás que establezca el Pleno, para cumplimiento de su misión, contarán con órganos de asesoría, entre ellas la Unidad de Técnica Legislativa, la de Evaluación y Seguimiento de la Ley, la de Control del Presupuesto del Estado. Me parece que es sumamente importante porque de esa manera se garantiza que el trabajo legislativo esté enmarcado dentro de los parámetros establecidos en la ley y en la técnica legislativa y cumplan principalmente con su objetivo. Dentro de la conformación de nuevos organismos se planteó también la conformación de una comisión especializada en temas de derechos humanos y parte precisamente de la elaboración de las últimas normativas relacionadas con los desaparecidos. Asambleísta Franklin Samaniego, ahora voy a empezar por usted. Finalmente se da paso a la conformación de una nueva comisión especializada. ¿Cómo quedó allí? Bueno, las comisiones quedaron integradas en 15 en este momento, ¿no es cierto? Recordemos que se creó adicionalmente en forma permanente la Comisión de Fiscalización. Además, la comisión que trata sobre el tema, o sea, la Comisión de Fiscalización y Control Político, la otra, la de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos e Interculturales, y adicionalmente, algo que hemos venido peleando también desde la Asamblea Nacional, que no creemos que responde a temas de burocracia, ni que puede limitarse en particular por lo que hemos vivido en los últimos años, la de protección integral de niños, niñas y adolescentes. Entonces, en la actualidad hay 15 comisiones que creo que realmente van a orientar ya en lo que determina a la reforma. Se ha establecido estas comisiones, pero adicionalmente, ¿cuál es la competencia que tiene cada una de estas comisiones? Porque lo que pasa actualmente es que a conveniencia del oficialismo, de cualquier presidente de la Asamblea Nacional, de cualquier Consejo de Administración Legislativa, se canalizan normas, como por ejemplo la Ley de Extinción de Dominio, que está en la Comisión de Participación y que antes, de acuerdo a lo que le corresponde tratar a la especialidad, le correspondería a la Comisión de Justicia. Sin embargo, lo que se hace es cuando no hay votos en una comisión o cuando se tiene una coyuntura en particular, se las dirige a una comisión tal o cual, a cualquiera de ellas, para poder viabilizarla y resolverles de una manera como están planteadas, no con el debate que tiene que realizarse ni con la objetividad que las comisiones especializadas tienen que hacerlo. Por eso, en el artículo 21 se establece todas las comisiones, pero adicionalmente cuál es la competencia y las funciones de cada una de ellas. Y allí, asambleísta Esteban Torres, me traslada a la siguiente pregunta y me parece que es evidente, ¿no? La pregunta, ¿cómo van a estar conformadas y qué legisladores van a integrar las mismas? En un principio, cada una de las comisiones contenía dentro de sí a los legisladores especializados en su materia. Por ejemplo, la Comisión de Justicia, a asambleístas que como primera opción habían propuesto ir a esa comisión porque así ameritaba sus competencias. Después, la situación política en el país cambió y lo que se hizo es a los legisladores enviarlas por conveniencia a dicha comisión. Sucedió antes, en los últimos 10 años, y sucedió en los últimos 3 años. Esto me parece que no es nuevo. ¿Cómo van a quedar conformadas entonces las comisiones? Bueno, y va a seguir sucediendo, porque si hay 137 legisladores y menos de 137 comisiones, no hay número para que se integren todos en la que quisieran. Pero van a ir por especialidad. En este punto, ¿van a ir por especialidad los legisladores a cada una de estas comisiones? No, siempre se espera esto. Si hay una lista en donde alguien, por ejemplo, algún abogado quiere la Comisión de Justicia, se intenta que haya esa prioridad, pero siempre también hay el movimiento político fuerte cuando se conforman, no solo el Parlamento, sino, por ejemplo, el próximo 14 de mayo, en donde también las aspiraciones legítimas de cualquier asambleísta se chocan con el ámbito político. En el tema de las comisiones, sin embargo, yo sí discrepé en la mesa, discrepo también con el texto final, no me pude oponer ni abstener porque la votación fue en bloque y no quería tampoco afectar las cosas buenas de esta ley, pero salvo que la Comisión de Fiscalización sea permanente,
en la próxima legislatura. Con las demás reformas no estoy de acuerdo, como le digo, por un principio de números. Con 137 asambleístas hay que ver en cuántos números quedan las comisiones con 15 comisiones. En mi entender, entre 12 y 11 era un buen número, pero si tenemos comisiones de 7 u 8 personas, no es lo mejor. En todo caso, esto es lo que se ha votado. Esperaría yo que los asambleístas con las comisiones establecidas le dediquen también el tiempo debido a cada una de esas comisiones, que no proliferen tampoco las comisiones ocasionales, que a veces tienen más temas de más interés para los asambleístas que les fijaron, por lo que usted bien mencionó, porque en el primer sorteo, quién sabe, no hubo espacio para ponerles en la comisión, supongamos, de biodiversidad y les pusieron en otra. Entonces, ojalá no con esta proliferación de comisiones no haya un entorpecimiento del trabajo y que los temas, si se los quiso separar, por ejemplo, la Comisión de Justicia se la ha separado en algunas, no subcomisiones, sino comisiones que trataban temas por parte de la Comisión de Justicia, esperaría que el trabajo sea rápido, expedito, profesional y, por supuesto, con especialidad. Si hay abogados en la Comisión de Justicia, enhorabuena. Si hay economistas en la Comisión de Régimen Económico, enhorabuena. Si hay personas relacionadas con el medio ambiente y biodiversidad, enhorabuena. Eso le hace bien a la Asamblea y eso también le da un carácter profesional al trabajo legislativo. Asambleísta Franklin Samaniego, su punto de vista. Bueno, creo yo que la Asamblea Nacional es diversa. No hay requisito de especialidad ni título para poder ser asambleísta. Creo yo también que la frescura de unos conocimientos, por ejemplo, en la Comisión de Justicia hay compañeros que no son abogados. No, me parece que no son muchos, pero así es. En las otras comisiones de la misma manera. Creo que las visiones distintas también nos permiten tener un enfoque adicional, teniendo en cuenta que existen órganos especializados de asesoramiento, equipos que tienen que trabajar, pero yo quiero concordar con algo. Lo importante es cumplir con el objetivo. Mire, ¿cuántas sesiones han efectuado diferentes comisiones? Cada mes la Asamblea Nacional nos reporta, ¿no es cierto?, un dato cuantitativo de cuántas sesiones ha operado cada comisión. Yo quiero ahí decir que, por ejemplo, la Comisión de Justicia es una de las que más ha sesionado en la Asamblea Nacional, la que más ha entregado cuerpos normativos a la Asamblea Nacional y al país. Sin embargo, de eso hay otras comisiones que no lo han hecho de la misma manera o en el mismo número. No han trabajado, digo, cuantitativamente. Cualitativamente hay un aporte importante de varios compañeros asambleístas. Hay muchos asambleístas que llegan al Pleno de la Asamblea Nacional, fijan su asistencia y salen y se van. Yo creo que esas son las cosas que tienen que mejorar. Las comisiones tienen que trabajar, tienen que operar, tienen que tener sus planes de trabajo, tienen que cumplirlos, pero adicionalmente, no solo cumplir con su labor de legislar y fiscalizar, sino con su responsabilidad con el pueblo ecuatoriano. Ahora bien, asambleístas, la conformación de los grupos parlamentarios también sin duda es importante al interior de la Asamblea Nacional, ya que a través de estos grupos parlamentarios se puede gestionar tal vez iniciativas, propuestas legales que en las comisiones especializadas por los temas de agenda seguramente no logran ser llenados. ¿Se logra normar, asambleísta Esteban Torres, cómo quedan los grupos parlamentarios? ¿A cuántos de estos grupos pueden formar parte cada uno de los asambleístas? Bueno, grupos parlamentarios, digamos, tienen una importancia también en el tratamiento de temas puntuales, temas que quedan fuera de las comisiones, también de las comisiones ocasionales. Creo que aquí lo que se tiene que buscar es que hayan comisiones puntuales que legislen sobre temas necesarios y no que tampoco se conviertan en un obstáculo para el trabajo normal de las comisiones. Aquí el principio es el siguiente: la obligación del legislador es estar en el Pleno, por supuesto, y participar en las comisiones a las que fue designado. Y luego de eso sí puede escoger si estar en comisiones ocasionales, integrar incluso estas comisiones de sanción a los legisladores, aunque ahora está una modificación del Comité de Ética, y por supuesto integrar los grupos que sean, ¿no? Que son grupos que no trabajan como las comisiones formales, pero que sí se reúnen, generan opinión, generan debate, incluso generan foros importantes dentro de la legislatura, y eso le da riqueza también, lo que dice Franklin, le da riqueza a un parlamento. Yo soy abogado, tengo una maestría en el exterior, pero si 137 asambleístas fueran como yo,
no estaría representada toda la visión del país. Y en eso es lo que tenemos también como ciudadanos, que ser plurales y entender, por ejemplo, que puede haber un legislador, un dirigente sindical de muchísimos años que, si tiene el respaldo de su entorno, de su comunidad, de su gente, tiene todo el derecho de actuar en la asamblea, y lo que sí tiene que hacer cuando esté en la asamblea, es decir, no prestarse a ser títere de nadie, sino informarse y hacer un buen trabajo legislativo. Así que si en eso aportan también. Correcto. Asambleísta Franklin Samaniego, su punto de vista finalmente sobre los grupos parlamentarios. Existen más temas, pero por el tiempo más bien, ya se nos van a quedar por fuera. Pero vamos cerrando ya con el tema de los grupos parlamentarios. Asambleísta Samaniego. Quiero señalarle que yo me siento orgulloso de ser parte de un grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de cual además lo presido. Un grupo en el que hemos podido trabajar temas de especialidad y especificidad en materia de niños, niñas y adolescentes. Recuerde usted que hay temas transversales, como por ejemplo, ¿qué pasa con el Día de la Niña? Yo quiero saludar a las niñas y adolescentes del país. Unos días atrás se celebró y se conmemoró el Día Internacional de la Niña, en donde se ponen de manifiesto ciertos elementos sustanciales, como por ejemplo la violencia, como por ejemplo el embarazo adolescente, temas que en ocasiones, cuando se generan desde una comisión o desde una visión particular de un asambleísta, son muy complicados. Los grupos parlamentarios son grupos temáticos y que lo que hacen es permitir que estos temas de manera transversal, por ejemplo, desde el Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, hemos estado trabajando muy duro en lo que tiene que ver con la reforma al Código Orgánico de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, en la Ley de Educación Intercultural, en el mismo Código Orgánico Integral Penal, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la Ley Orgánica de la Función Judicial, y así podría señalar un sinnúmero de leyes. Por eso es que me parece sumamente importante por el tema de la legislación, pero también por el tema de la fiscalización. Los grupos parlamentarios ya con una especialidad, nos hemos reunido, por ejemplo, en el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores, y hemos topado temas que no lo está haciendo, por ejemplo, la comisión. Sin embargo, de eso se ha limitado el número. El Grupo Parlamentario por el Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes en la actualidad tiene 55 miembros de la Asamblea Nacional, es el grupo más grande que tiene la Asamblea Nacional. Sin embargo, en este momento se ha determinado que 15 asambleístas pueden integrar un grupo parlamentario, y adicionalmente creo que es importante porque se diversifica. Vamos a poder tratar varios temas, los temas de deporte, los temas animalistas, temas que en ocasiones pasan invisibilizados en el tratamiento de las leyes en las comisiones. Muy bien, legisladores, se nos agotó ya el tiempo. Vamos finalmente en la etapa de conclusiones brevemente. Asambleísta Esteban Torres, sus conclusiones, y no sé si es que de alguna otra duda observa en el panorama cómo sería el pronunciamiento del Ejecutivo respecto de este proyecto de reformas. 30 segundos, por favor. Bueno, yo creo que en conclusión el proyecto es positivo. Es difícil de entender para quienes no están en la asamblea, para quienes no se topan con estos obstáculos, para quienes no lo viven, y además para quienes no tienen una obligación de mejorar los procesos para evitar todo tipo de escándalos, problemas y demora en el trabajo. Yo creo que las reformas son positivas. Espero que si el Ejecutivo va a ejercer su derecho de colegislador, lo haga observando puntualmente y quizás con un veto parcial. Un veto total, como ha sucedido también en el pasado, impediría estas reformas que son necesarias, quizás ya no para esta asamblea, aunque yo creo que esta asamblea les debe a los ciudadanos el hecho no solo de depurarse, sino de dejar encaminado el trabajo legislativo, sino a la próxima, que ya se instalará en próximos meses y que necesita un ordenamiento claro, preciso, para hacer un cambio en los próximos 4 años. La asamblea tiene que ser un motor de cambio y no puede ser un obstáculo para cambiar como ha sido hasta ahora. Muy bien, gracias, asambleísta Esteban Torres. Igualmente sus conclusiones, asambleísta Franklin Samaniego. 30 segundos, por favor. Bueno, aspiramos que se mejore la institucionalidad, aspiramos que se mejore los procedimientos, pero más allá, que las leyes que se tramiten sirvan para cumplir con el objetivo establecido en la Constitución y la ley y lo que espera el pueblo ecuatoriano. En los procesos de fiscalización, la transparencia al interno y hacia afuera son fundamentales para fortalecer la institucionalidad, y algo que en lo que siempre he creído.
algo por lo que seguiré peleando, el tema de la participación ciudadana. Las leyes no se pueden hacer desde el escritorio, no se las debe hacer desde una oficina, se las debe hacer con la concurrencia del pueblo ecuatoriano. Así es que dejamos este proyecto de ley, que aspiremos esta ley ya aprobada por la Asamblea Nacional, que pase el veto del Ejecutivo en su calidad de colegislador y dejarle esta ley para que la próxima legislatura tenga normas transparentes, claras y que le dé seguridad jurídica en lo que va a desarrollar. Muchísimas gracias. Gracias, asambleísta Franklin Samaniego. Gracias, asambleísta Esteban Torres, por estar con nosotros en tercer debate modalidad virtual. Como siempre, amigas y amigos, ustedes, desde donde nos escuchen, desde donde nos miren, tendrán sus conclusiones. Esto ha sido tercer debate, modalidad virtual. Nos encontraremos en una próxima edición. Tercer debate, modalidad virtual.